¿Qué es la soberanía? A primera vista parece una pregunta con una respuesta muy fácil. Pero vamos a rascar un poco en la superficie para descubrir por qué hoy en día es un concepto que está más en disputa que nunca. A ver, todos tenemos en la cabeza la idea clásica, ¿no? La de que un Estado tiene la autoridad suprema sobre su territorio y su gente, y que nadie, pero nadie de fuera, puede venir a decirle lo que tiene que hacer. Es la definición de manual, la que llevamos escuchando siglos, sencilla, directa. Y aquí es justo donde empieza a complicarse todo. Esta cita, que viene de análisis muy actuales, nos da un golpe de realidad. Esa idea tan clara, tan de siempre, pues ya no encaja. El poder absoluto, si es que alguna vez existió de verdad, hoy por hoy es poco más que una fantasía. Y esta es la gran pregunta que vamos a intentar responder. Si la definición de toda la vida ya no nos sirve, ¿cómo entendemos entonces el poder de una nación en este mundo nuestro, tan interconectado y lleno de problemas que desde luego no entienden de fronteras? Muy bien, para entender el lío actual, primero tenemos que volver a los cimientos, a la base de todo. Vamos a ver qué nos dice la definición jurídica, la de los libros, la que sentó las bases de nuestro concepto de Estado. Según el derecho internacional, esta es la esencia. Pensadores como Jim Bodin hablaban de un poder supremo, casi sagrado, que no estaba sometido a ninguna ley humana. Es básicamente tener la autoridad final, la última palabra dentro de tus fronteras. Y para que este ideal jurídico se sostenga, hacen falta tres cosas. Tres elementos que no se pueden separar: un territorio bien definido, una población que vive en él y, lo más importante, un poder real y efectivo que gobierne sobre ambos. Si falla uno de estos tres pilares, el concepto entero se viene abajo. Y este poder, además, se juega en dos campos distintos. Por un lado, hacia adentro, es la capacidad del Estado de ser el jefe en su propia casa. Y por otro, hacia afuera, es su habilidad para sentarse en la mesa con el resto de países como un igual, sin que nadie le imponga lo que tiene que hacer. Este es el ideal, ¿vale? Ahora vamos a ver la realidad. Venga, pasemos a ver cómo este ideal tan perfecto choca de frente con el siglo XXI. Porque la verdad es que los grandes desafíos de hoy no piden permiso, ni presentan el pasaporte en la aduana. Pensemos un momento en cómo funciona. Las redes de blanqueo de capitales, por ejemplo, mueven dinero por docenas de países en cuestión de segundos. El esfuerzo de un solo país, por muy soberano que se crea, sirve de muy poco si sus vecinos no hacen lo mismo. Es casi inútil. Y esto es todavía más claro si pensamos en la crisis climática o en las pandemias. Las emisiones de un país calientan el planeta para todos. Y un virus, como ya hemos comprobado, no necesita visado para saltar de un país a otro. En estos casos, la soberanía entendida como independencia total no es que sea imposible, es que es contraproducente. Y aquí está el quid de la cuestión. Aferrarse a esa vieja idea de un poder sin límites, al final se ha vuelto ineficaz. Para proteger de verdad a la gente de estas amenazas globales, los estados han tenido que cambiar el chip. Y de ahí nace este nuevo concepto, la soberanía cooperativa. La lógica es, si cedo un poquito de mi poder de forma voluntaria para colaborar con otros, al final gano más capacidad para resolver los problemas que nos afectan a todos. Es una soberanía, digamos, más pragmática, más inteligente. Pero claro, aquí está la trampa. La promesa suena genial, vamos a colaborar para estar más seguros. El peligro, sin embargo, es que esa colaboración se convierta en una excusa para presionar y que al final sean otros desde fuera los que te digan cómo tienes que hacer las cosas en tu propio país. Y ojo, que esto no es teoría, ¿eh? Esto pasa de verdad. Lo bueno de esta tabla es que nos enseña los mecanismos, cómo funciona esta presión en la práctica. Pensemos en el JAFI. Si decide que un país no lucha lo suficiente contra el blanqueo de capitales, lo mete en una lista negra. Y eso, en la práctica, significa ahogar su economía. O los organismos financieros que te dicen, te doy este préstamo, sí, pero a cambio tienes que cambiar estas leyes. Al final, lo que empieza como cooperación acaba siendo una presión sistémica en toda regla. Vale, a pesar de todas estas limitaciones que vemos en el día a día, la gente sigue defendiendo la idea de soberanía con una pasión increíble. ¿Por qué pasa esto? Bueno, para entenderlo, tenemos que salirnos del mundo del derecho y la economía y entrar en un terreno mucho más profundo, el de los símbolos. Aquí es donde vamos a explorar la soberanía no como una herramienta de gobierno, sino como algo más potente, como el motor que le da vida y sentido a la identidad de una comunidad política. El filósofo Norbert Legner lo explica de una forma brillante. Dice que la soberanía popular no es algo técnico, algo que se pueda medir o gestionar. Es más bien una historia, un relato, una creencia colectiva que necesitamos para poder imaginarnos que tenemos el control de nuestro propio futuro. Esta diapositiva lo clava. Desde un punto de vista técnico, la política es solo resolver problemas de la forma más eficiente posible. Y desde ahí, la soberanía parece un concepto anticuado, un estorbo.
Pero desde un punto de vista simbólico, la política va de crear una identidad, un nosotros. Y para eso, para construir ese nosotros, el mito de la soberanía es absolutamente fundamental. Y que quede claro, cuando decimos mito, no nos referimos a una mentira. Es una herramienta que funciona. Es lo que hace que unas elecciones tengan sentido, que respetemos las leyes, que sintamos que pertenecemos a un país. Sin esa creencia compartida de que un pueblo es dueño de su destino, la política se vacía y se queda en simple gestión administrativa. Perfecto. Hemos viajado desde el ideal jurídico, hemos pasado por la complicada realidad del día a día y hemos llegado hasta su núcleo simbólico. Ahora vamos a juntar todas las piezas del puzzle. Al final nos damos cuenta de que no estamos hablando de una sola soberanía, sino de, como mínimo, 3 a la vez. Tenemos el ideal del pasado, la realidad pragmática del presente y el mito que necesitamos para construir el futuro, y las 3 viven juntas, en una tensión que no para. Quizás esta sea la mejor manera de resumirlo todo. La soberanía ya no va de levantar muros para defender un poder absoluto que ya no existe, va de negociar. Negociar sin parar, con otros países, con organismos internacionales y, lo más importante, con la propia gente para definir quién tiene el poder de decidir. Y con esta reflexión nos deja este análisis. La lucha por la soberanía no es que se haya acabado, ni mucho menos. Simplemente ha cambiado de escenario. Hoy, más que nunca, la pregunta que define la política a todos los niveles, desde lo local a lo global, sigue siendo la misma de siempre. Al final del día, ¿quién decide?